can see. You set this Amigos de María Visión, bienvenidos a este espacio que lleva por nombre Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Mi nombre es Rafael Piña Valdés. Es para mí, como cada semana, un gran gusto, una gran alegría poder compartir con ustedes las razones de nuestra fe. Todo eso que nos hace ser católicos y sentirnos orgullosos de serlo. Por supuesto, como decía el buen Chesterton, orgullosos hasta donde una religión que hunde sus raíces más profundas en la humildad nos lo permite. En este espacio tratamos de explicar de la manera más simple y accesible los conocimientos básicos del catolicismo y tratamos de hacerlo de una manera que sea entendible y que sea también agradable a católicos y a no católicos, incluso a creyentes y a no creyentes en Dios también. Queremos tener un espacio, formar un espacio que sea siempre fiel a la Iglesia Católica, 100% a su magisterio, no en un afán de dogmatismo, sino para ofrecer a aquellos que no comparten las creencias católicas al 100%, y esto incluye a algunos católicos, para que aquellos que no comparten al 100% se puedan encontrar en un lugar con lo que la Iglesia enseña, que se puedan encontrar de frente, y que entonces así puedan realmente tomar una decisión, porque en la experiencia poca que tengo, me he encontrado con muchas personas que rechazan lo que falsamente creen que enseña la Iglesia. Esto me recuerda a lo que decía aquel santo y famoso también arzobispo de los Estados Unidos, Fulton Sheen. Él decía, estoy convencido que no existen ni siquiera 100 personas que odien a la Iglesia Católica y sus enseñanzas, pero existen millones que odian lo que falsamente creen que es la Iglesia y sus enseñanzas. Por eso aquí queremos ser un medio en el que confiablemente te puedas encontrar con esas enseñanzas de la Iglesia para que ya entonces tú sí puedas tomar una buena decisión en conciencia. Esto me refiere al tema que estaremos tocando el día de hoy. Hoy estaremos hablando de la formación de la conciencia. La formación de la conciencia, un tema importantísimo para todos los días de tu vida, ¿eh? No vayas tú a creer que la conciencia la necesitamos solamente formada para algunos días o para algunas ocasiones. Para todos los días de la vida necesitamos una conciencia bien formada. Hay que escuchar a manera de introducción lo que San Pablo en la Escritura le dejó a su discípulo, a su hijo espiritual, Timoteo. Estoy en la primera carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, en el versículo 19. Dice, conserva la fe, es una exhortación, y la conciencia recta. Conserva la fe y la conciencia recta. Algunos, por haber rechazado la conciencia recta, naufragaron en la fe. Mira qué importante esta exhortación. Conserven la fe y la conciencia recta, porque algunos, por no haber mantenido la conciencia recta, naufragaron en la fe. Hay una relación entre fe y conciencia que es para San Pablo tan crucial, tan indisoluble, que afirma que algunos, por no haber mantenido una conciencia recta, una recta conciencia, acabaron perdiendo la fe, acabaron naufragando en la fe, y tal vez muchos de ellos de buena voluntad. ¿Cuántas personas van hoy por la vida pensando que solamente la buena voluntad es suficiente? O que solamente buscar hacer el bien o desear hacer el bien es suficiente. Y que van tomando literalmente cualquier bandera que se les pone enfrente, de cualquier ideología, de cualquier opinión, sin tener realmente la conciencia formada para decidir, válgame la redundancia, en buena conciencia, sobre asuntos delicados, pero también sobre asuntos que pueden parecer triviales de la vida cotidiana, pero en los cuales estamos llamados a escuchar la voz de la conciencia bien formada. De eso vamos a estar hablando hoy, de la formación de la conciencia. Yo les recuerdo que tenemos un correo, apologética@mariavision.com, donde ustedes pueden escribir. Está también la página de Facebook de este programa, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, programa de televisión, tienen que ponerle así. Y también los teléfonos de María Visión van a aparecer en el corte para que ustedes puedan estar dejando sus preguntas, sus comentarios sobre este tema tan importante. Por cierto, en la página de Facebook, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, he puesto un link, un enlace, una dirección de web en una nota que dice Formando la Conciencia. Ese link es de un documento al cual me voy a estar refiriendo el día de hoy.
si lo quieren ir consultando, y si no, para todos los que quieran, ahí lo pueden consultar. Vamos a hacer el primer corte de este programa. Yo los invito a que se queden, que estemos muy dispuestos a escuchar lo que vamos a compartir el día de hoy. Esto es Apologética, hoy hablando de la formación de la conciencia. Ya regresamos. Como pueden ver, estamos aquí a unos cuantos pasos de la hermosísima Basílica de Nuestra Señora de Zapopan. Desde aquí María Visión lleva esta señal a muchísimos rincones del mundo. Gracias a todos ustedes que nos abren las ventanas, como la que veamos ahora, de sus hogares, también de esos lugares donde estén, el lugar de trabajo, el hospital, donde sea que vean esta señal. Muchísimas gracias, sobre todo por dejarnos entrar también a su corazón. Les agradecemos mucho. Ofrezco, como siempre, orar por todas sus intenciones, por sus necesidades. De todos los que ven este programa, se comuniquen o no, compartan lo que aquí digo o no, ofrezco orar por ustedes. Pido por favor que oren por nosotros también, por todo María Visión. El tema del día de hoy, vamos, la formación de la conciencia. Tema no poco importante, tema importantísimo, no solamente en un periodo especial de la vida o en un día particular o cuando tengo que tomar una decisión muy importante. La conciencia bien formada es necesaria para tomar decisiones del diario, decisiones que a veces te parecen triviales, decisiones de la vida cotidiana. La conciencia bien formada es esencial, es indispensable para todo ser humano, no solamente para los católicos. Ahora, los católicos tenemos además esa grave obligación que compartimos con los seres humanos, pero la nuestra es, digamos, aún más grave. ¿Por qué? Porque los católicos tenemos la creencia de que Jesucristo que es Dios y que es la verdad, pues ha venido a revelarse y que en nosotros los católicos tenemos la plenitud de esa revelación. Miren, yo les dije al principio en el bloque anterior que en este programa decíamos las cosas como las enseña la Iglesia. Si tú no eres católico y esto que estoy diciendo ahora te choca o dices, qué pedantes los católicos, ¿cómo que tienen la plenitud de la verdad? Bueno, yo prometí exponer las cosas como la Iglesia las enseña para que ya tú decidas personalmente. Bueno, nosotros creemos que tenemos la plenitud de la verdad y por tanto creemos que a nosotros se nos ha sido confiado más, se nos ha dado más. Y como el mismo Jesús enseñó que a quien más se le da, más se le pide, pues entonces tenemos más obligación todavía de formar la conciencia para tomar las mejores decisiones. Ahora, dirá alguien, ¿no es suficiente simplemente con desear hacer el bien? Pues no, porque se necesita primero saber qué es el bien, reconocer el bien, buscar el bien. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántas personas ustedes conocen que van por la vida buscando hacer el bien, pero no haciéndolo en realidad? Voy a poner un ejemplo muy concreto. Yo conozco muchas personas que tienen un gran celo, podemos incluso llamarle misionero, de ir por el mundo a promover el aborto. Así, literal. Porque creen que es un bien y están convencidos que están haciendo un bien a aquellas comunidades a las cuales van a promover esto. Muchísimas de estas personas tienen una buena intención. Lo que les falta es una conciencia bien formada, que les ilumine para hacerles ver que el aborto es un mal intrínsecamente malo, es decir, malo en sí mismo, siempre. Estoy hablando del aborto provocado intencionalmente, por supuesto. Que este es un mal porque acaba con la vida de un ser humano inocente. Por eso digo yo que no es suficiente con desear hacer el bien. Primero hay que reconocer el bien. Y para eso se requiere formar la conciencia. Miren, hoy vamos a estar leyendo mucho, me disculpan, pero hoy vamos a estar leyendo mucho, tanto del catecismo como de un documento que prepararon los obispos de los Estados Unidos de América, pero que nos va a ser, espero, de mucho provecho. Miren, el catecismo, a partir del párrafo 1782, para que ustedes, por favor, lo consulten en casa, párrafo 1782 dice lo siguiente: el hombre tiene el derecho de actuar en conciencia,
y en libertad a fin de tomar personalmente las decisiones morales. No debe ser obligado a actuar contra su conciencia, ni se le debe impedir que actúe según su conciencia, sobre todo en materia religiosa. Con esto que acabo de decir, muchos dicen, ¿ves? A mí, mi conciencia me dice que el sexo fuera del matrimonio está bien. Y como aquí el catecismo dice que el hombre tiene derecho de actuar en conciencia, pues entonces mi conciencia me dice esto y por lo tanto puedo actuar así. Muchas personas se justifican de esta forma. Dicen, yo estoy actuando en conciencia, yendo, no en pocas ocasiones, en contra de principios morales, naturales y revelados también. No basta con pensar que porque yo pienso así en determinada materia, porque mi conciencia así me lo indica, aquello ya está bien o mal. La conciencia sirve para también determinar eso. Para eso la conciencia debe estar bien formada y ese es el siguiente párrafo del catecismo. Por eso digo, si te quieres justificar en esto, tienes que leer el siguiente párrafo, 1783, que dice, hay que formar la conciencia, ¿ven? Inmediatamente, hay que formar la conciencia y esclarecer el juicio moral. Dice el catecismo, una conciencia bien formada es recta y veraz. Formula sus juicios según la razón, conforme al bien verdadero, querido por la sabiduría del Creador. La educación de la conciencia, hay que escuchar bien esto, la educación de la conciencia es indispensable a seres humanos sometidos a influencias negativas y tentados por el pecado. ¿Tentados a qué? A preferir su propio juicio y a rechazar las enseñanzas autorizadas. Miren, vean, ¿cómo es esto? Es una tentación. Producto del pecado original, yo aquí lo he expuesto en otros programas, sufrimos sobre todo 3 consecuencias del pecado original, que ya individual y combinadamente pues nos dan todo la gama y el abanico de pecados que tenemos cada uno de nosotros en el corazón y que luego traducimos en acciones. ¿Cuáles son las 3 consecuencias del pecado original? La primera, oscurecimiento de la razón. Oscurecimiento de la razón. Número 2, debilitamiento de la voluntad. Número 3, desorden de los apetitos. Entonces, cuando nosotros entendemos que el pecado original, entre otras, nos oscurece la razón, es cuando entendemos el caso de personas que todo el mundo las ve, que están realmente metidos en una situación terrible y que sus amigos, sus familiares, vamos, cualquiera puede ver esto menos ellos. Seguro te habrá pasado en más de una ocasión. Que tienes, por ejemplo, una amiga o un amigo que está metido o metida en una relación de noviazgo, pongamos un ejemplo. A todas luces, mala tanto para tu amigo como para la novia y el novio de él. A todas luces, una relación de abuso, una relación de maltrato, y que todo el mundo lo ve, menos la persona allí involucrada. ¿Por qué no lo ve? Porque muchas veces en esas relaciones hay una codependencia reforzada por alguna actitud desordenada, pensemos relaciones sexuales fuera del matrimonio, que impiden a aquella persona ver el mal en el que está y al que se está sometiendo y que está permitiendo. Pero todos los demás lo ven. ¿Por qué? Porque la conciencia está en ese momento sometida a influencias negativas y la tentación del pecado nos lleva a querer preferir nuestro propio juicio y rechazar la enseñanza de autoridades que tengan jerarquía para enseñarnos. Muy bien, repito, 1783, catecismo, hay que formar la conciencia. Y la educación de la conciencia es indispensable para nosotros que estamos sometidos a la influencia del pecado. Miren, el pecado decía Coleridge, un escritor inglés, dice, es una realidad tan evidente, que bastaría abrir la ventana para darnos cuenta que existe. C.S. Lewis y Chesterton retomaron esta idea un par de siglos después de Coleridge. Párrafo 1784, Catecismo.
la educación de la conciencia es una tarea de toda la vida. Esto es fascinante. Es una tarea de toda la vida, vamos, que tú no puedes ir a la parroquia local e inscribirte en un curso de formación de la conciencia, obtener tu diploma, tu certificado y decir ya. No, es una tarea de toda la vida, como la conversión. Toda la vida. Tú no puedes decir yo ya estoy convertido. No. Aquí le hablo sobre todo a los cristianos que entienden este término. Para los que no son cristianos, la conversión es ese proceso, voy a tratar de definirlo muy simple, a través del cual nosotros vamos viviendo nuestro bautismo, vamos sacando frutos de él que recibimos de niños, para orientar nuestra vida hacia Cristo y solamente hacia Cristo y dejar atrás todo aquello que nos aleja de él. La conversión es una labor de toda la vida, como lo es la formación de la conciencia. Desde los primeros años despierta al niño al conocimiento y la práctica de la ley interior, reconocida por la conciencia moral. Una educación prudente enseña la virtud, preserva o sana del miedo, del egoísmo, del orgullo, de los insanos sentimientos de culpabilidad y de los movimientos de complacencia, nacidos de la debilidad y de las faltas humanas. La educación de la conciencia, continúa el catecismo, garantiza la libertad y engendra la paz del corazón. Mira qué importante. Si yo te digo, eres un esclavo, y a lo mejor te doy argumentos y te lo compruebo, ¿te va a gustar eso? ¿Te gusta ser un esclavo? ¿Te gustaría vivir en esclavitud? Claro que no. Todos anhelamos en lo más profundo del corazón ser libres. Pero la libertad bien entendida. Y todavía más, todos anhelamos y necesitamos, tenemos un profundo deseo de paz en el corazón. Todos. La paz interior produce la paz exterior. Jesucristo lo dijo, del corazón salen todas las malas inclinaciones, los malos deseos. Y por eso la educación de la conciencia garantiza la libertad y la paz en el corazón. Por eso es importantísimo formar la conciencia. Hacemos un corte. Va a ser muy breve. En cuanto regresemos, continuamos con este tema, la formación de la conciencia, aquí en Apologética. Amigos, estamos de regreso. Qué bueno que siguen aquí con nosotros. Hoy estamos hablando de la formación de la conciencia. Estamos en el Catecismo de la Iglesia Católica. Si les parece, voy a continuar citando estos párrafos porque realmente el tiempo apremia y es un tema muy importante. Estamos en esto de la educación de la conciencia, cómo garantiza la libertad y la paz del corazón. Dos cosas que todos en lo profundo anhelamos, que todos queremos, que todos necesitamos además. Si no educamos nuestra conciencia, si no la formamos, invariablemente vamos a ser esclavos, ya sea de una pasión, ya sea de una ideología. Vamos a tener una terrible inquietud en el corazón. Hoy por la mañana me invitaron a la premier de un documental impresionante que se llama Te puede pasar a ti, de Juan Manuel Cotelo, un español, en el cual en su capítulo 2 habla de Rubén García, un mexicano con atracción al mismo sexo, con atracción homosexual, y que ejerció durante mucho tiempo la prostitución. Y él dice, yo tenía lo que aparentemente me iba a hacer feliz. Seguí la receta al pie de la letra. Seguía mis instintos, tenía dinero, daba rienda suelta a lo que quería hacer. Dice, pero no tenía paz en el corazón. No tenía paz en el corazón. Y es la constante de muchísimas historias que me he topado. Por eso formar la conciencia es importante. Párrafo 1785 del Catecismo. En la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Mira qué hermosa reflexión. En la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Tú dices, bueno, yo no creo en lo que ustedes dicen palabra de Dios, yo no creo en la Biblia. Bueno, no crees, no te aproximes a ella tal vez como un creyente. Aproxímate a ella, a la palabra, tal vez dándole el beneficio de la duda de tantos millones de personas que a lo largo de muchísimos siglos han encontrado aquí luz para su caminar. Si tú dices, yo no creo
dale el beneficio de la duda. Y escucha esta exhortación. En la formación de la conciencia, la palabra de Dios es la luz de nuestro caminar. Miren, yo a este respecto recuerdo un salmo que además fue también muy importante en mi propio camino. Es el Salmo 119. Salmo 119 en el versículo 105, es un salmo muy largo. Dice, tu palabra es antorcha para mis pasos, luz para mi sendero. Tu palabra es antorcha para mis pasos, luz para mi sendero. Salmo 119, versículo 105. Por eso el catecismo dice que en esto de formar la conciencia, la palabra de Dios es la luz en nuestro caminar. Dice, continúa el catecismo, es preciso que la asimilemos, la palabra de Dios, es preciso que la asimilemos en la fe y la oración. Y sobre todo que la pongamos en práctica. Que la pongamos en práctica. ¿Cuántos católicos yo he conocido que no comparten, que no entienden, me lo manifiestan así, alguna enseñanza particular de la iglesia? Yo siempre pregunto, oye, ¿y la pones en práctica? No, porque no la entiendo. Bueno, haz la prueba, ponla en práctica y verás cómo en la práctica encontrarás el sentido y el porqué de aquella enseñanza. Hay cosas que no es suficiente verlas desde fuera, de lejecitos. Hay cosas para las cuales es necesario acercarse, experimentarlas. Es como con muchísimas de las cosas más simples y sencillas de la vida, como el alimento, como la bebida, esas cosas que los sentidos nos hablan de ellas y en las cuales muchas veces tú dices, no me gusta, como el niño pequeño, ¿no? El niño pequeño que su madre le pone en la mesa un plato de algo que en su vida ha probado y dice, no me gusta. Oye, ¿cómo sabes? No lo has probado. Lo mismo pasa muchas veces aquí. Hay que ponerlo en práctica. Ponemos en práctica las enseñanzas y encontramos el sentido de ellas. Había una máxima de los primeros cristianos. La obediencia abre el entendimiento. La obediencia abre el entendimiento. Entonces, es preciso que asimilemos la palabra de Dios en la fe y la oración y que la pongamos en práctica. Es preciso también que examinemos nuestra conciencia, fíjate, que examinemos nuestra conciencia atendiendo a la cruz del Señor. Estamos asistidos por los dones del Espíritu Santo, ayudados por el testimonio o los consejos de otros y guiados por la enseñanza autorizada de la Iglesia. La enseñanza autorizada de la Iglesia. Muchos dicen, no, yo no le doy ninguna autoridad a la Iglesia. Hermanos protestantes dicen, por ejemplo, no, esta iglesia no es la iglesia de Cristo como ustedes dicen. No es la única iglesia. Hermanos que no son creyentes, que no son cristianos, dicen, no, la iglesia, yo no le doy ninguna autoridad. Para mí no tiene ninguna credibilidad. Mira, si tú no le quieres ver el aspecto divino a esta iglesia, que es un tema de otro programa, aunque sea solo por el aspecto humano, aunque sea solo porque tiene 2000 años de existencia, pregúntate, ¿qué institución, qué organización tiene 2000 años aquí? ¿Qué organización o qué institución ha estado 2000 años pensando y reflexionando sobre la humanidad, sobre el corazón del hombre? ¿Qué institución ha visto que sus hijos se meten por caminos que no tienen salida en muchas ocasiones, por laberintos interminables, por caminos que no llevan a la felicidad, como la iglesia? Si no le quieres ver el lado divino, vele el lado humano tan solo. En 2000 años la iglesia se ha convertido en una maestra en humanidad. Por eso hay que escuchar su enseñanza. Pruébalo. Esto es lo que el catecismo dice acerca de la formación de la conciencia. Y continúa después un apartado a partir del párrafo 1786 que habla de decidir en conciencia. Porque bueno, la conciencia se forma para tomar decisiones. Pensemos cuando los católicos vamos a acercarnos al sacramento de la reconciliación, de la penitencia, la llamada confesión. ¿Cuál es el primero de los pasos para una buena confesión? El examen de conciencia.
Pero si mi conciencia está mal formada o está pobremente formada, pues en el examen de conciencia yo me voy a sentar allí y voy a llegar, por ejemplo, quinto mandamiento, no matarás. Ah, no he matado a nadie. Muy bien, sigo adelante. Pero una conciencia bien formada sabe que en el quinto mandamiento van cuestiones más allá del no matar, que es el quitar la vida a otro. Hay aspectos que caen dentro de este quinto mandamiento y que, sin embargo, muchos desconocen. Por ejemplo, las actitudes imprudentes al conducir tu automóvil. Eso puede ir dentro de este quinto mandamiento. Estás atentando, poniendo en riesgo tu vida con la imprudencia, con la temeridad. O quien abusa del alcohol, se emborracha, como decimos en México, que está comprometiendo su integridad física y que luego le añade todavía tomar su coche, su automóvil, para regresar a casa en estado de ebriedad, arriesgando no solo la propia vida, sino la vida de otros. Y aunque llegaste a casa sano y salvo, tú atentaste contra tu vida y contra la de otros. Y eso, déjate lo digo ahora, es materia de confesión. Es un pecado mortal que cae bajo la jurisdicción, si le queremos decir así, qué mal término, pero bueno, del quinto mandamiento. Por eso digo yo que si tu conciencia no está bien formada, cuando hagas ese examen de conciencia, vas a pensar que eres un santo. De hecho, los más grandes santos dan testimonio que mientras más avanzan en este camino de la conversión, del amar a Cristo, su conciencia más les delata actitudes que tienen que mejorar. Por eso yo siempre he dicho que el cristianismo es la religión de la responsabilidad, cuando se vive plenamente. Cuando no solamente se convierte en una hipocresía, en algo de dientes para afuera, como decimos en México. Y por eso tenemos tantos casos trágicos, espantosos, desafortunados, de cristianos que en lugar de dar un buen testimonio, un buen ejemplo, dan un escándalo terrible. Cristianos incluso a veces en la jerarquía de la iglesia. Porque no vivían un cristianismo pleno. Porque el cristianismo a tope, pleno, es la religión de la responsabilidad. Y decía yo entonces que la formación de la conciencia viene a ser necesarísima para la toma de decisiones. Un ejemplo de toma de decisiones es en el examen de conciencia de la confesión. Cuando tengo que decidir si tal o cual actitud, tal o cual pensamiento mío, tal o cual palabra, tal o cual acto, es un acto o fue un acto de pecado. Pero el tomar decisiones, pues tiene muchos más campos de posibilidad, no solamente este del examen de conciencia. También está, por ejemplo, la necesidad de decidir moralmente. Muchas veces, ¿cuántas veces estamos en un dilema moral? Y el 1786 del Catecismo dice, ante la necesidad de decidir moralmente, la conciencia puede formular un juicio recto de acuerdo con la razón y con la ley divina, o al contrario, un juicio erróneo que se aleja de ellas. Tu conciencia no formada puede generar un juicio erróneo y te puedes equivocar y puedes meter la pata de una forma. ¿Y cuántas veces nos ha pasado a ti y a mí que con el tiempo logramos ver nuestros errores y decimos, uy, ¿cómo pude tomar esa decisión tan mala? Porque a tu conciencia le faltaba formación. Tenemos que hacer otro corte. Será muy breve, regresaremos con más de este tema aquí en Apologética, Razones de Nuestra Esperanza. Amigos, hoy en Apologética estamos hablando de la formación de la conciencia. Es importantísimo tenerla bien formada porque después viene el momento de decidir en conciencia, de tomar decisiones. Decisiones que muchas veces tienen un peso moral muy importante. Pero también hasta las decisiones que parecen pequeñas, es necesario tomarlas con la conciencia bien iluminada, bien formada. Miren, al respecto de la conciencia bien formada, los obispos católicos de los Estados Unidos de Norteamérica han preparado una serie de documentos y también de videos para ayudar a los fieles católicos. Está orientado a los fieles católicos norteamericanos, pero nos va a servir a todos. Han preparado una serie de videos para ayudarnos precisamente a esto de formar la conciencia,
sobre todo en temas que tienen que ver con la participación ciudadana. La participación de los ciudadanos, participación activa y fiel. Para esto les invito a que veamos este video. Es un poco largo, pero manténganse con nosotros y les pido que mientras lo ven aprovechen para enviarme preguntas o comentarios al correo o al Facebook. Así, regresando, les daremos respuesta. Si les parece entonces, vamos a ver este video. Amigos, ya estamos de regreso. ¿Qué les pareció el video? La verdad es que a mí me gustó bastante porque de una forma muy sencilla, muy simple, pero también muy clara, nos informa acerca de esta urgente necesidad de formar la conciencia y también la pone en un contexto muy particular, la necesidad de la formación de conciencia para la adecuada participación de nosotros los ciudadanos, de nosotros los fieles católicos, que somos ciudadanos de algún país, en la vida pública de ese país. Miren, a este respecto hay que tener muy claro también que también la Iglesia nos orienta con esto. En el párrafo 1913, los invito a que vayamos juntos, el párrafo 1913 de ahí hasta el 1915, el Catecismo habla de la responsabilidad y de la participación de los ciudadanos. Vamos a leer textualmente. La participación es el compromiso voluntario y generoso de la persona en los intercambios sociales. Es necesario que todos participen, ojo, cada uno según el lugar que ocupa y el papel que desempeña. ¿Que participen en qué? En promover el bien común. Es necesario que cada quien, según su puesto, su lugar, el lugar que desempeña, participe en promover el bien común. Este deber es inherente a la dignidad de la persona humana. Es decir, este deber va pegado a la dignidad de la persona humana, el deber de promover el bien común. La participación se realiza ante todo con la dedicación a las tareas cuya responsabilidad personal se asume. Es decir, lo que decía también San José María Escrivá de Balaguer. Tú haz bien la tarea que te ha sido asignada allí donde estás. En casa, en la escuela, en la oficina. Haz bien tu tarea, hazla con responsabilidad. Dice, también esta participación en el bien común está en la atención prestada a la educación de la familia, por la responsabilidad en el trabajo. Dice, con todo esto, el hombre participa en el bien de los demás y de la sociedad. Párrafo 1915. Los ciudadanos deben, cuanto sea posible, tomar parte activa en la vida pública también. Las modalidades de esta participación pueden variar de un país a otro o de una cultura a otra. Dice, es de alabar la conducta de las naciones en las que la mayor parte posible de los ciudadanos participa con verdadera libertad en la vida pública. Entonces, los ciudadanos, en la medida de lo posible, deben participar de la vida pública. Y vamos a saltar unas páginas. El párrafo 2240... Párrafo 2240 del Catecismo dice lo siguiente. Párrafo 2240. Vean bien esto. La sumisión a la autoridad y la corresponsabilidad en el bien común exigen moralmente el pago de los impuestos, el ejercicio del derecho al voto y la defensa del país. Es decir, hay algunos deberes que tenemos nosotros que seguir. Voy a detenerme un instante en el ejercicio del derecho al voto, que esto es una responsabilidad hacia el bien común, una obligación moral, digamos, de los fieles. Ejercicio del derecho al voto. Esto está justificado, miren, este involucramiento de los cristianos en la vida pública, en aquello que decía San Pablo en la carta a los romanos, dadle a cada cual lo que se le debe, a quien impuestos, impuestos, a quien tributo, tributo, a quien respeto, respeto, a quien honor, honor. El mismo Jesús también pagó impuestos, recuerden, en cierta ocasión mandó a Pedro a pagar el impuesto por él y por Pedro. Y Jesús nos dijo muy claro, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Obligaciones morales. También existe un documento cristiano de muy temprano en la era cristiana, la carta a Diogneto, en la cual dice, los cristianos
residen en su propia patria, pero como extranjeros domiciliados. Cumplen todos sus deberes de ciudadanos y soportan todas sus cargas como si fueran extranjeros. ¿Qué tal? Cumplen todos sus deberes de ciudadanos. Ahí está. Obedecen a las leyes establecidas. Obedecen a las leyes establecidas. Miren, dice, tan noble es el puesto que Dios les ha asignado que no les está permitido desertar. Recordé algo que decía también Juan Pablo II en una exhortación apostólica a los laicos, en la cual decía que no podemos desertar los cristianos de este deber de participar en la vida pública. A este respecto recuerdo un correo electrónico que llegó en fechas recientes aquí al canal, a María Visión, en el cual un televidente nos expresaba su malestar porque en alguno de los programas se tocó el tema de la defensa de la vida y se decía clara y explícitamente que no deberíamos nosotros pedir que no se votara por aquellos candidatos que favorecen el aborto, por ejemplo. Decía, es que entonces ustedes deberían quitarse la máscara y decir que son un canal de política en lugar de que son un canal católico. Como si la religión y la participación en la vida pública o en la política estuvieran peleadas. Vamos, es que no están peleadas. No solamente no están peleadas, sino que tienen que ir de la mano. Necesitamos, lo voy a decir abiertamente, más políticos que sean cristianos responsables. Porque desafortunadamente en Latinoamérica, por lo menos, donde la enorme mayoría de nosotros, de la población, somos cristianos bautizados, pues no sé si la mayoría, pero una gran parte de nosotros no somos cristianos responsables en nuestra fe. Y bueno, eso produce después que en la vida pública o en la vida política a la cual llegan ciudadanos, pues tengamos un montón de cristianos en estos cargos públicos que al no haber sido buenos cristianos, pues tampoco van a ser buenos gobernantes. Y luego por eso uno se encuentra con cada barbaridad. Pero vamos, esto no es solo exclusivo de los políticos, esto es de todos, porque los políticos son ciudadanos que surgieron de una sociedad. Y si esta sociedad es cristiana solo de nombre, solo bautizada, pero no formada, no con una conciencia formada, pues entonces vamos a tener los resultados que tenemos. Recuerdo también en este mail que esta parte final dice, no hablen de política, casi nos orillaba eso, como pretendiendo que aquí uno simplemente dejara de lado los aspectos de la vida pública, que es una tendencia muy, muy peligrosa que está surgiendo en muchos países del mundo. Pretender relegar la opinión que tenemos los católicos desde nuestra conciencia iluminada por la razón, por el sentido común, pero también por las escrituras, también por el magisterio de la Iglesia, pretender relegar la opinión católica al ámbito de lo privado, pretender que no tengamos voz. Esto es una tentación que está presente en muchos países, en muchas democracias incluso occidentales, en las cuales se está pretendiendo, bajo la llamada tolerancia, dar voz a cualquiera excepto al católico. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y lo que les decía hace un momento de Juan Pablo II, decía él en la exhortación apostólica Christi Fideles Laici, de los laicos de Jesucristo, en el número 42, por quien lo quiera consultar. El buen Papa, que ahora es beato, decía, los fieles laicos de ningún modo, vean, de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. ¿Qué tal? Los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. Es decir, en la multiforme y variada acción económica, social, legislativa, administrativa y cultural destinada a promover orgánica e institucionalmente el bien común. Porque luego muchos piensan que la política solamente es pues, los cargos de elección popular. No, la política en su raíz habla de servicio, de servir. Y por eso dice el Papa, los fieles laicos de ningún modo pueden abdicar de la participación en la política. En la acción económica, social, legislativa, administrativa, cultural, todo orientado a promover orgánica e institucionalmente, dice el Papa, el bien común. Hay que siempre orientar todo a buscar eso, el bien común, pero el verdadero bien. Luego se nos quieren vender males por bienes, se nos quiere dar gato por liebre, como dicen por allí algunos dichos populares. Quiero
ir a un documento que ya les mencioné, que prepararon los obispos católicos de los Estados Unidos. Ustedes lo pueden consultar en línea, pueden buscar en un buscador de estos de internet, formación de la conciencia para ser ciudadanos fieles. Si no, en la página de Facebook de este programa también yo he puesto allí en una nota un enlace en el cual ustedes pueden leer este documento. Voy a citar algunos fragmentos porque me parecieron muy interesantes. Por ejemplo, el punto número 18 de este documento dice: la formación de la conciencia incluye varios elementos. Primero, existe el deseo de abrazar el bien y la verdad. Tiene que existir este deseo. El deseo de abrazar el bien y la verdad. El deseo de conocer el bien y la verdad. Ahí empieza la formación de la conciencia. Preguntándome, esta opinión que tengo, estas acciones que yo periódicamente llevo a cabo, ¿están conforme al bien y la verdad? Primero es cuestionarnos eso. Dice, para los católicos esto comienza con el deseo y con una actitud abierta de buscar la verdad y lo que es correcto. ¿Cómo? Dice, ¿de qué otra forma se puede formar la conciencia? Estudiando la Sagrada Escritura y la doctrina de la Iglesia. Lo mismo que nos decía el catecismo, lo mismo que veíamos en el video. También es importante, dice, examinar los hechos y antecedentes de las distintas opciones. Finalmente, una reflexión iluminada por la oración es esencial. Dice, es esencial para discernir la voluntad de Dios. Los católicos también deben entender, qué importante es esto, los católicos también deben entender que si fallan en la formación de su conciencia, pueden cometer juicios erróneos. Hay que entender eso. Si fallamos en la formación de la conciencia, se pueden cometer juicios erróneos. Me dicen que tenemos que ir a un corte. Así que vamos a este corte, será muy breve, yo les pido que se queden aquí, por favor. Ya regresamos. Amigos, ya regresamos, tenemos que concluir ya, nos queda muy poco tiempo. Quiero tocar un par de puntos todavía. Algunas preguntas que me han llegado en el Facebook, que lo recuerdo, Apologética, Razones de Nuestra Esperanza, o en el correo electrónico me dicen, oye, ¿qué hay con esto de la ignorancia? Dice, hay quien pues es ignorante y no conoce estas cosas, entonces pues su conciencia, al no estar formada, pues actúa de buena fe, como se dice. La materia de la ignorancia culpable o la ignorancia no culpable. Al respecto, el catecismo nos da pues ciertos puntos básicos que nosotros podemos aplicar para esto de ir formando la conciencia y para decidir en conciencia. ¿Cuáles son estos puntos básicos que siempre tenemos que tomar en cuenta? Dice el párrafo 1789. Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Regla básica al momento de decidir. Nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Dice, también hay que considerar la famosa regla de oro. Todo cuanto quieran que les hagan los hombres, háganlo también ustedes a ellos. Estas son palabras de Jesucristo. Mateo 7:12. Haz a los demás lo que quieras que te hagan. Trata a los demás como quieras que te traten. La regla de oro. Otro punto para la toma de decisiones básico. La caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo y hacia su conciencia. La caridad debe actuar siempre con respeto hacia el prójimo. Cita una parte de la carta de San Pablo a los Corintios. Dice, lo bueno es no hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. No hacer cosa que sea para tu hermano ocasión de caída, tropiezo o debilidad. Reglas básicas al momento de tomar decisiones. ¿Qué hay respecto a esto de la ignorancia, culpable o no culpable? Dice, la persona humana debe obedecer siempre, este es el párrafo 1790, debe obedecer siempre el juicio cierto de su conciencia. Si obra deliberadamente contra el juicio de su conciencia, se condenaría a sí mismo. Dice, pero sucede que la conciencia moral puede estar afectada por la ignorancia y puede formar juicios erróneos sobre actos proyectados o aquellos actos ya cometidos. Esta ignorancia puede con frecuencia ser imputada a la responsabilidad personal. Mira, muchas veces la ignorancia en materia de temas morales, en temas de fe, en temas tan básicos como la defensa de la vida, el aborto, la eutanasia, etc., esa ignorancia es una responsabilidad personal, es una ignorancia culpable, porque muchos de nosotros, yo hablo sobre todo de los que tenemos acceso, por ejemplo, a la televisión, y que podemos ver un canal como este, y que tenemos una parroquia cercana donde hay sacerdote, y que sabemos leer y que podemos ver el catecismo, la Biblia.
No hablo ya de los que tienen además internet y que se pueden formar, o los que pueden ir a tomar un curso. Hay ignorancia que es culpable. Esta ignorancia puede con frecuencia ser imputada a la responsabilidad personal. Así sucede cuando el hombre no se preocupa de buscar la verdad y el bien, y poco a poco, por el hábito del pecado, la conciencia se queda casi ciega. Yo creo que todos hemos visto esto en carne propia y en barbas ajenas. Poco a poco, por el hábito del pecado, la conciencia se queda casi ciega. ¿Por qué? Por no preocuparse de buscar la verdad y el bien. Vas por la vida despreocupado de aquello. Hay que siempre estar buscando el bien y la verdad, buscando formar la conciencia. Dice, si por el contrario la ignorancia es invencible, que puede suceder, o el juicio erróneo sin responsabilidad del sujeto moral, el mal cometido por la persona no puede serle imputado. Pero no deja de ser un mal. Una privación o un desorden. Por lo tanto, es preciso trabajar por corregir la conciencia moral de sus errores. Miren, ya casi nos vamos. Este documento que yo les decía de los obispos de Estados Unidos, que por favor búsquenlo en el internet, se llama Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles. Busquen así, pongan ahí en Google, en algún buscador, Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles. O en la página de Apologética en Facebook hay un link en una de las notas a este documento. Hay una frase del Papa Benedicto XVI que es, miren, la voy a encontrar rápido para dárselas. Dice, quien es consciente, deliberada y directamente apoyan políticas públicas o legislaciones que afectan los principios morales fundamentales están cooperando con el mal. Pero hay otra todavía más interesante que quiero, es un documento un poco largo, pero aquí la debo tener. Espérenme un segundo. A ver. Aquí está. Este no es del Papa, perdón, me equivoqué. Es de los obispos norteamericanos. Dicen, es importante dejar claro que las opciones políticas que tienen los ciudadanos, que hacen los ciudadanos, no solo causan un impacto en la paz y prosperidad generales, sino que también pueden afectar a la salvación individual. Las opciones políticas que haces. Con esto me refiero no solamente al voto, no, mucho más allá. Cómo te involucras, cómo buscas el bien común en otros ámbitos, en la administración, en la legislación, en la cultura, puede afectar también tu salvación individual. Mira, formar la conciencia es mucho más que solamente para el momento de votar. ¿Cuántos me preguntan, oye, ¿por quién voto? Yo no te voy a decir. Forma tu conciencia. Y la conciencia formada es mucho más que solo para elegir por quién votar. La necesitas todos los días para educar bien a tus hijos, para relacionarte bien con tu esposa, para tomar buenas decisiones en tu trabajo, para construir el bien común para todos. Necesitas formar tu conciencia para el diario vivir. No pensemos que solo para un acontecimiento. Hay que formar la conciencia. Tenemos el catecismo, tenemos la escritura, tenemos 2000 años de experiencia de la iglesia y sobre todo, ¿saben qué tenemos? Tenemos la revelación divina de Jesucristo. Tenemos a Jesucristo en persona en nosotros. Si no eres católico, te invito, conoce a Jesucristo, dale una oportunidad. Tenemos a Jesucristo, hay que enamorarnos de Cristo, hay que vivir con Cristo, hay que tomar decisiones con Cristo y en Cristo. Y así realmente estaremos actuando según una conciencia bien formada. Les agradezco a todos los que escribieron, a los que dejaron comentarios en Facebook, a María Teresa Arnaud que nos llamó, a Silvia Rosales, a Sonora Zavala, a Aurelia Guillermina, Marta Medrano, Lourdes Bretón y Evelia Magaña y muchísimos más. Gracias de verdad, gracias a todos ustedes. Hay que formar la conciencia, hay que formarla todos los días. Pidámosle a Dios, al Espíritu Santo que nos ilumine para tener una conciencia bien formada y con esa conciencia bien formada tomar decisiones prudentes, santas. Soy Rafa Piña Valdés, le doy las gracias a nombre de todo el equipo de María Visión que hace esto posible. Que el Señor les bendiga, que María Santísima les acompañe y si Dios lo permite nos encontraremos nuevamente aquí en María Visión, aquí en Apologética. Muchas gracias. Now the blind can see. You set this prisoner free.